¿Sabes cuánto dinero y tiempo estás perdiendo con productos caseros que carecen de evidencia científica? Quédate que te lo vamos a contar. Ver cómo se te cae el cabello no es solo estética, es mirarte al espejo y no reconocerte. Es miedo, dudas y silencio. Esto es Renacer, un podcast de salud capilar. Aquí hablamos claro, sin promesas falsas, para que entiendas qué te pasa, por qué te pasa y que sí tiene solución. Damos la bienvenida a Renacer Podcast, Salud Capilar con Luis Giraldo. Una semana más aportándote valor y bienvenido, Luis. Manito, muchas gracias. Aquí continuamos tocando esos temas que son temas aparentemente simples, pero que hoy en día tienen muchísima repercusión, porque esto es el desenlace de esas personas que de una u otra manera confían, se les eleva esa esperanza cuando ven un producto, cuando le recomiendan, cuando ven al influencer y tienen ese problema de pérdida capilar. Y es una problemática que tenemos que abordar. De hecho, Claro, seguramente ya lo hemos tocado en algún podcast, pero hoy estamos profundizando. Queremos precisamente aumentar o elevar ese nivel de conciencia para que las personas no se dejen engañar por este tipo de anuncios, de claro. marketing, de falsas expectativas en relación a la recuperación capilar. Claro, ¿no? Y las personas están muy contentas, vemos los comentarios también, las vistas en los podcasts están subiendo bastante, incluso podcasts de hace semanas. Realmente la gente está valorando mucho esta información y obviamente que te tenemos a ti ahí como un gran profesional y referente del sector. Yo acá como un vocero más del público sin conocimiento, pero que gracias a este podcast pues he ido como ganando también ese nivel de Claro. conciencia y que las personas puedan ver, ¿no? Como las dos caras, ¿no? Un paciente, porque soy tu Ujú. paciente también y tú el profesional, qué dudas, qué preguntas, también qué tendencias. Hoy el tema es súper interesante porque realmente vemos muchas técnicas virales, muchos remedios caseros, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, ¿no? ¿Cuánto dinero crees que la gente se está gastando antes de llegar a tu consulta en remedios caseros? Y no solo dinero, tiempo, o sea, todo el tiempo que Mm, invierte en la última moda que ven en TikTok, en romero, agua de arroz, biotina, o sea, todo eso que la gente va mirando y más, ¿no? Pero al sí, final es como que hacen ese intento, pero sin ninguna valoración previa, sin realmente saber qué tipo de alopecia tienen, si, total, si les va total, a funcionar o no, porque al final es como, no sé, como las recetas de la abuela. total. Sería algo así. Si nos vamos al tema económico, fácilmente entre 150 a 300 euros se puede gastar una persona promedio en productos y este tipo de orientaciones cosméticas para Claro, recuperar esa fibra capilar. Pero claro, lo decías antes, más que el dinero es precisamente el tiempo, porque si entendemos que a mayor tiempo, mayor pérdida de pelo y de unidades foliculares, es ahí donde esa relación claro, seguramente, si lo ponemos en una balanza, va a ser muy claro. desequilibrada, porque cuando pierdes una unidad folicular, sencillamente no la recuperas. Y es por eso que en una condición de alopecia androgénica, cuando esto avanza, avanza la pérdida de unidades foliculares y la posibilidad de recuperar lo que seguramente un año atrás tenías, esa posibilidad se va perdiendo con el tiempo. Y es ahí donde los tratamientos de recuperación capilar tienen una limitación y por ende un complemento que sería en este caso el injerto capilar, que la intención no es llegar al injerto capilar, la intención es ser consciente ahora, recuperar lo que podemos recuperar y mantener esa salud capilar en el tiempo. Claro, ¿Sí? tiempo, dinero, lo que tú dices, y unidades foliculares, pero Correcto. imagínate la ilusión también de la persona, ¿no? Total, Un total, intento más fallido, ¿no? Es como total. que pierdes esa ilusión, incluso diría yo que La fe. se alejan también, ¿no? Pierden la fe, por ende es como que no van a intentarlo otra vez, no van a ir donde un especialista, recuperación capilar, ¿no? Porque se quedaron en muchos intentos al final de remedios caseros. Y más que esos remedios virales, ¿cuál ha sido esa solución, ese remedio que más los pacientes te mencionan, ¿no? Que más han utilizado antes de llegar a tu consulta? ¿Qué Ujú. es lo que más has escuchado de sus bocas? Dentro de lo que más he escuchado es precisamente el uso de romero, en este Ujú. caso, romero y cebolla, por Son, ahí. son los más virales en Sí, TikTok, esos. pero los pacientes cabe resaltar que antes de usar esto, seguramente han usado 4 o 5 productos más. Y claro, el paciente
primero, no tiene confianza ni siquiera en el profesional que lo está valorando. Ujú. Segundo, en la terapia hay un enorme desconocimiento de la manera como se actúa y sobre esos tiempos de recuperación que de hecho son bastante rápidos, hablando de 4 o 6 meses, cuando esa condición de alopecia lleva 3, 4, 5 años, es un tiempo muy, muy acelerado de poder obtener directamente un resultado objetivo, ¿sí? Entonces, esos productos que se viralizan, que se usan de forma indiscriminada, son productos que carecen precisamente de evidencia científica. Sí que hay estudios, por ejemplo, con el romero. Se ha estudiado esa comparativa entre el romero y el minoxidil, que es un tratamiento farmacológico, en este caso al 2%, y en fases iniciales, es decir, de forma preventiva, en principio, esos dos tratamientos reflejan en un número de pacientes hasta un 86% de efectividad, manteniendo un tratamiento en un tiempo promedio entre 45 a 60 días consecutivos. Claro. ¿Sí? Eso en fases De iniciales o prevención, de claro. mantenimiento cuando no se trata de una patología crónica como lo es la alopecia androgénica. Porque si entendemos que esta condición es una condición directamente relacionada con el metabolismo, estos dos principios activos, el minoxidil, por ejemplo, puede hacer complemento, pero el romero ya se queda bastante corto y es por eso que no es lo más recomendado y es algo que la evidencia lo ha dicho y no es parte del tratamiento complementario, en este caso médico. Claro. Y la biotina, yo veo que la venden en cualquier lado, ¿no? Sí, la biotina es el salvamento de casi todos. Sí, Es decir, la biotina genera un efecto, pero cuando hay un déficit de biotina. Y para llegar a tener un déficit de biotina, ese es algo muy raro, ¿sí? Y por lo regular, idealmente es tomar una analítica y mirar esos niveles de claro. biotina para poderlo tomar, pero No e normalmente el claro, paciente no hace no se esto. hace eso, sí, Puede tener un resultado, sí, pero una persona que va directamente relacionada esa pérdida capilar con déficit de biotina. En la persona que, por el contrario, no tiene ese déficit de biotina, no le va a hacer absolutamente nada y el metabolismo lo va a excretar a través de la orina. Es decir, lo que tú compras en farmacia, te tomas, pues efectivamente va a salir y no va a generar ningún efecto en el metabolismo. claro. Y hablando de champús milagros, ¿realmente hay champú que pueden recuperar la densidad? ¿O al final No, no, el champú tiene un limitante. Primero es el tiempo de exposición. El okey, champú tú no lo dejas 5, 10, 15 minutos. Normalmente tú enjuagas el cuero cabelludo, perdón, claro, tú lavas el cuero cabelludo y luego enjuagas. Es una limitante que tiene y sí que es muy efectivo en el mantenimiento del cuero cabelludo, que es la capa superficial. claro, Ese champú no tiene la capacidad de penetrar hasta la base, que serían las unidades foliculares que están 3 capas por debajo de la piel: claro, epidermis, dermis y está el tejido subcutáneo donde está la unidad folicular. El champú no tiene esa capacidad de penetración y el tiempo de exposición también es algo que juega en contra. Por ende, nos facilita porque nos mantiene el cuero cabelludo en óptimas condiciones, pero no hace parte del tratamiento de claro, recuperación capilar. claro. Diferentes son las sensaciones, ¿no? ¿Es más higiene o qué? Es más higiene Es más directamente, claro, sí, porque nos previene problemas dermatológicos, caspa, dermatitis seborreica, hongos, por ejemplo, que son que se ven directamente en ese cuero cabelludo, sí que se trata con cremas tópicas o con champús. claro. A nivel de recomendación de champús, yo sé que acá en el podcast no mencionamos marcas puntual y lo hemos dicho en algún momento, pero para personas que por primera vez estén viendo esto, ¿qué tipo de productos debe tener como un champú para que tú digas: "Okey", ¿no? Porque la mayoría de la gente compras lo barato del supermercado o Ujú, incluso el más comercial. ujú. ¿Qué tipo de ingredientes tiene que tener esos champús para Bueno, que te beneficie? los champús, por ejemplo, dentro de lo que cabe,
se debe evitar sulfatos, se deben de evitar parabenos, idealmente que sean sin alcohol, productos que contengan sin biotina, por Ujú. ejemplo, que tengan aminoácidos que de una u otra forma no es que va a frenar esa caída capilar, pero sí que van a mantener la fibra capilar en mejor condición. ¿Sí? Entonces, esos son tipos de compuestos activos que por una parte no deberían de tener y por otra parte aportan a esa fibra capilar y a la estabilidad de ese cuero cabelludo. Claro. Y hablando de aceites, Ujú. ¿no? Hay un tipo de aceite que también Sí, recomiendan bastante, sí, ¿no? sí. Está el aceite de coco, el aceite de argán. Son aceites que benefician mucho la fibra capilar. Por ende, cuando se recomiendan, normalmente sería de medios a puntas Okey, en en mujeres. mujeres, sí. Para hidratar, en algunos casos son protectores térmicos que hacen que esa temperatura no afecte tanto esa fibra capilar. En mu Entonces sí son muy beneficiosos. De hecho, perdón que te interrumpa, cuando yo quiero acentuar un poco el cabello, yo utilizo una gotica de aceite de oliva extra virgen. Lo Okey. que hago es frotar directamente en la palma de las Lo que manos, tú me has dicho para ponerlo y peinar o darle un poquito de horma, ¿sí? okey, Eso sí, si me voy a ir a la playa, no me pongo el aceite de oliva, porque eso seguramente lo que va a hacer es, por el contrario, resecar esa fibra capilar por la temperatura excesiva. claro, claro, sí, El aceite porque de coco y argán sí que es protector claro. térmico como tal. Claro, sí, porque hablando de productos, ¿no? Que yo te he dicho, no sé no sé con qué peinarme, ¿no? Pero sí Ujú. existen algunos productos naturales que se puedan Sí, utilizar. total, total. También hay cremas que seguramente yo a ti te he recomendado Sí, que se pueden utilizar, idealmente no de forma tan con consecutiva, pero hay productos que mirando así con agujitas se pueden usar. claro. Así que bueno, chicos, chicas, ya saben, no no a las soluciones milagro, ¿no? Porque mira lo que decías tú a nivel de tiempos, Total. una alopecia de 5 o 6 años, que tú con un tratamiento de mesoterapia capilar puedas entre 4 o 8 meses empezar a ver esos resultados, es Ujú. muy rápido. Pero claro, la gente quiere es como No, y hay algo que en algún momento yo, de cierto modo, no entiendo mucho, ¿no? Porque el paciente invierte en muchos productos, pero de cierto modo esos productos no tienen la evidencia necesaria que te garantice ese resultado. Pero cuando tú le dices, mira, vamos a hacer esto y que con esto te voy a garantizar un resultado en un determinado tiempo, el paciente, a pesar de que quiere recuperar esa fibra capilar, normalmente le cuesta tomar la decisión. Incluso hoy tuve un paciente joven, 22 años, estoy perdiendo el cabello, estoy utilizando minoxidil hace 2 años, aún así, no solo está cayendo, sino que se está poniendo mucho más fino. Le claro, dije, claro, es que el minoxidil llega a irrigar y llega a darle un poquito de grosor a esa fibra capilar, pero cuando se combina con tratamiento, digamos, médico, orientado y específico para la estabilidad de esa unidad folicular. claro. Pero claro, el paciente seguramente por más de que le expliques, el paciente le O sea, cuesta acceder a este tipo de tratamientos cuando es lo que es necesario claro. para recuperar precisamente esa fibra Y que capilar. hay evidencia no solo científica, sino Claro, también de tu parte tienes la testimonios experiencia y todo, claro. de antes y después, de pacientes recomendando tanto hombres, mujeres en el Instagram. Igual, si tú eres una persona que todavía no ha visto el Instagram de Luis, luishiraldo.capilar y vas a ver el trabajo tan increíble que está haciendo con diferentes personas, resultados en tiempo para mí récord, ¿no? Porque hemos Total, visto algunos casos que, wow, no nos esperábamos tan rápido esto. correcto. Y ni así, ¿no? Es como que hay personas que tienen esas creencias muy Sí, arraigadas. sí, no, y cuesta, pero bueno, también entender de que esas dudas es, en muchos casos viene precisamente del paciente y son estados mentales que a veces nos instauramos y Claro, cuando vemos realmente esa solución nos genera un rechazo. claro, La invitación es esa, a prevenir antes de
que esas condiciones de alopecia Claro, androgénica, que es lo más común, avancen cuanto antes mejor. Y nada, aquí estamos soltando la información de forma clara, intentando aportar ese granito de arena. perfecto. Entonces, por aquí continuamos, dejamos aquí el formulario para esa guía, ese ebook que es totalmente gratuito, son herramientas que tienes allí de forma gratuita y si se tiene alguna duda, por aquí Claro, estamos siempre. sí, Luis está muy dispuesto a responder cualquier tipo de dudas. Si estás en Barcelona, alrededores, igualmente ya has identificado una de estas señales que decimos acá en el podcast. Él tiene una valoración de 30 minutos totalmente gratuita. Si igual no estás cerca, le puedes mandar esto a un amigo, un conocido, un familiar que creas que le interese, simplemente con tu apoyo, suscribiéndote al canal, comentando, preguntándole algo a Luis porque él es muy dispuesto para poder solucionar esas dudas sin ningún problema, que estamos justamente en este gran proyecto para servir y para ayudar a esta linda comunidad. Así que nos vemos próxima semana. Gracias.